Bueno, empezamos con la parte de lógica, de la materia lógica y computabilidad. Entonces, en lógica vamos a estudiar la lógica matemática, eh, dos lógicas en realidad. Una muy poco expresiva, pero que sirve para entender lo que sigue, que es la lógica proposicional. Quiero decir, poco expresiva en comparación a la que vamos a ver después. Y la segunda, la lógica de primer orden. Entonces hay dos clases sobre lógica proposicional y el resto sobre la lógica de primer orden. Les voy a tratar también de, siempre que pueda, establecer conexiones con lo que ya vimos sobre computabilidad. Bueno, entonces empezamos. La lógica proposicional es la lógica que permite expresar propiedades y conexiones booleanas entre esas propiedades. Ese es el objetivo final de la lógica. Pero toda lógica tiene que ser pensada desde muy atrás, ¿no? Fijando reglas siempre muy claras de juego, porque la ventaja que tiene la lógica es que tiene una semántica formal. Y entonces, para dar una semántica formal, primero hay que dar un lenguaje formal. Establecer cuáles son las palabras válidas en el lenguaje y después a cada palabra asignarle un significado. Entonces, tenemos que ser muy precisos con cómo se escriben las cosas. Entonces, y esto tiene que ver con lo que les contaba en la primera clase sobre formalizar la matemática, ¿no? Justamente esta es la parte en donde uno formaliza cuáles son las fórmulas matemáticas que van a tener sentido. Bueno, en esta lógica proposicional son fórmulas muy chiquitas de alguna forma, ¿no? Que sirven para expresar apenas alguna parte de la matemática. La lógica de primer orden ya permite expresar muchas otras propiedades más interesantes. Entonces, tenemos que empezar diciendo, bueno, los símbolos son, a esto llamamos símbolos. Hay nada más que, ¿cuántos símbolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 símbolos. Que son la P, la prima, la P, la prima, esta L dada vuelta, una flechita, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. A esta L dada vuelta la voy a llamar negación y a esta flechita la voy a llamar implicación, pero por ahora son solo nombres de símbolos. Los llamo así porque más adelante les voy a dar el significado de negación y de implicación. Pero por ahora son símbolos, le doy nombre a los símbolos. A ciertas palabras, una palabra nada más que una concatenación de finitos símbolos, a ciertas palabras las voy a llamar símbolos proposicionales, que son a la P seguida del primo, a la P seguida de primo, primo, a la P seguida de primo, primo, primo y así. Todos esos son infinitos, se llaman símbolos proposicionales. Por ahora estoy dando una descripción completamente sintáctica. No hay significado de nada. Les estoy diciendo, estos símbolos se llaman así. Estos símbolos así pegados se llaman de esta forma. Nada más que eso. Ahora les voy a decir qué es una fórmula. Una fórmula va a ser también ciertas palabras de este lenguaje. No toda palabra va a ser una fórmula. La definición de fórmula es recursiva, entonces dice, todo símbolo proposicional es una fórmula, y también, si phi es una fórmula, entonces negación phi es una fórmula, y si phi y psi son fórmulas, entonces paréntesis que abre, phi, implicación, psi, paréntesis que cierra, es una fórmula, y nada más es una fórmula. Solo son fórmulas las palabras que se pueden formar a partir de este alfabeto usando una cantidad finita de veces las reglas 1, 2 y 3. Esas son las fórmulas. Enseguida relajamos un poco la noción de fórmula, solo para no escribir tanto. A veces voy a usar otras letras en lugar de P, por ejemplo, voy a escribir Q en lugar de P', o R en lugar de P segunda, o S en lugar de P tercera. Letras, en general ustedes tendrán que siempre tener en cuenta que solamente representan símbolos proposicionales. De la misma forma que cuando estudiamos el lenguaje S en computabilidad, enseguida empezamos a usar macros, bueno, acá también. Entonces Q es una macro para P'.
R es una macro para P segunda. Pero la verdad es que no importa si es una macro para P' o para P segunda. Lo que quiero decir es que voy a usar letras en lugar de P seguida de muchas primas porque escribiría más. Y después voy a escribir paréntesis, phi, esta B, psi, paréntesis, y a esta B la voy a llamar o disyunción, porque más adelante, pero no ahora, más adelante va a tener significado de disyunción, en lugar de esta fórmula que está acá. Es solamente una abreviatura. Voy a escribir paréntesis, phi o psi, paréntesis, en lugar de paréntesis, no phi, flecha, psi, paréntesis. ¿Está bien? Y más adelante van a ver que realmente el significado de esta fórmula y el significado de esta fórmula es la misma. Quiero decir que la disyunción se puede escribir de esta manera. Pero eso viene más adelante. Por ahora es todo sintáctico. No hay significado. Son símbolos puestos uno atrás del otro. Nada más que eso. Y de la misma manera voy a escribir paréntesis, phi y psi, paréntesis, en lugar de no, paréntesis, phi, flecha, no, psi, paréntesis. Todo sintáctico. Pero de más adelante van a ver que esta simbolito que está acá, que es una V dada vuelta, la voy a llamar conjunción o y va a tener el significado de la conjunción. Pero eso viene después. Y después, bueno, a veces me voy a olvidar los paréntesis de afuera, a veces voy a escribir phi en lugar de paréntesis phi, cuando corresponda. Pero esta que está acá, esto es la gramática. Esto se llama gramática. ¿Está bien? Son las reglas que les dicen a ustedes de qué manera se pueden construir las fórmulas. Entonces, hasta acá fue toda una definición sintáctica. Les dije cuáles son los símbolos, les dije que ciertos símbolos puestos de cierta manera se llaman símbolos proposicionales o variables proposicionales o variables, y que ciertas combinaciones de símbolos se llaman fórmulas. Prop va a ser el conjunto de todos los símbolos proposicionales y form va a ser el conjunto de todas las fórmulas proposicionales. Ahora empiezo a contarles cuál es el significado de las fórmulas. Lo que pasa es que las fórmulas solas, de por sí, no dan ningún significado. Tal vez algunas sí, unas que se llaman tautología, o unas que se llaman contradicciones, pero en general las fórmulas solas no dan significado. Hace falta suministrarles a la fórmula información adicional. Y esa información adicional se llama interpretación o evaluación, y es nada más que un mapeo entre el conjunto de variables proposicionales y el 0, 1. El 0 se va a interpretar como falso y el 1 se va a interpretar como verdadero. Una evaluación no es más que una función del conjunto de variables proposicionales al 0, 1. Ahora, una vez que tenemos una evaluación y una fórmula, ahora sí les digo cuál es el significado de la fórmula dada la evaluación. Y el significado de una fórmula no va a ser un número, un conjunto, un estado de ánimo, va a ser un 0 o un 1. Las fórmulas proposicionales comunican un 0 o un 1, pero no lo pueden hacer solas, en general, sino que necesitan de una evaluación. Así que la fórmula y la evaluación van a decir verdadero o falso, 0 o 1. 0 es para falso, 1 es para verdadero. Entonces, voy a anotar de esta manera cuando lo que la fórmula comunica es verdadero, cuando el significado de la fórmula es verdadero. Es decir, phi es verdadera para la evaluación B, y se nota de esta manera. Y voy a comunicar, cuando la fórmula comunique que es falsa, para la evaluación lo voy a anotar de esta manera, ¿sí? Con ese simbolito de 2 rayitas y un palito, tachado, porque es falso, ¿no? Y cuando no está tachado es que es verdadero. Entonces, la definición de esto, que es la noción de verdad, ¿no? La semántica, el significado es la semántica de las fórmulas, se define recursivamente de esta manera. Si P es un símbolo proposicional, entonces vamos a decir que la fórmula P es verdadera para B, porque esto se lee así, P es verdadero para B, si B de P es 1. ¿Se acuerdan? B era una función del conjunto de símbolos proposicionales al 0, 1. Bueno, cuando el símbolo proposicional P le toca 1 según la evaluación, es porque P es verdadero. Y cuando le toca 0 es porque P es falso. Y ahora viene la definición recursiva. No psi es verdadero para B, sí solo sí, psi es falso para B. Porque este simbolito tachado quiere decir que no es verdadero, es decir, que es falso, ¿no? Esto que está acá. Es decir, que cuando
Cuando psi transmite falso, no psi transmite verdadero, y viceversa. Esa es la negación, de ahí el nombre negación, porque estamos dando la semántica opuesta, ¿no?, a la fórmula. Entonces niega la fórmula. Ese simbolito L dado vuelta es la negación. Ahora le estamos dando el significado, la semántica de negación. Y después, ¿cuál es la semántica de la implicación? Bueno, la implicación psi implica rho es verdadera. Acá dice que es verdadera, ¿no? Psi implica rho es verdadera para B, sí, solo sí, psi es falsa para B o rho es verdadera para B. Este se llama antecedente y este se llama consecuente. Psi es falsa, o sea, el antecedente es falso, o el consecuente es verdadero. Yo sé que acá siempre hay problemas, siempre es difícil entender una implicación, pero tienen que tomarlo como una, acá para lo que necesito ahora, tienen que tomarlo como una definición. Defino la semántica de psi implica rho de esta manera. Si el antecedente es falso, listo, transmite verdadero, el significado es verdadero, y si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, también transmite verdadero, la semántica es verdadera. El único caso en que una implicación es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, cuando psi es verdadero y rho es falso. En ese caso, la implicación es falsa para la evaluación. Así que listo, ya está, porque definí para las variables proposicionales, para la negación y para la implicación, ¿no? Y de acuerdo a, estoy yendo para atrás, de acuerdo a esta definición de esta gramática, o sea, esas reglas para construir fórmulas, listo, ya agoté las posibilidades para construir fórmulas. Le di significado a las variables proposicionales, le di significado a la negación y le di significado a la implicación, ya está. Miren, todo esto que estoy contando es lo que ya saben del CBC, no es nada nuevo, solamente lo estoy formalizando. Ahora, esta abreviatura que yo les había contado, psi, i, rho, si hacen la cuenta, si miran esta semántica de acá, con la implicación y con la negación, les va a dar que psi y rho es verdadero para B, sí, solo sí, psi es verdadero para B y rho es verdadero para B. Y también que si psi o rho es verdadera para B, entonces pasa que psi es verdadera para B o rho es verdadera para B. Hagan la cuenta, va a dar eso, y por eso lo definí con este símbolo que se llama I y con este símbolo que se llama O. A este lo llamo I porque acá hay un I, ¿ven? Y a este lo llamo O porque acá hay un O. Vamos a ver algunos ejemplos de fórmulas verdaderas o falsas para evaluación. Primero tengo una evaluación que manda P al 1, Q al 0 y R al 1. ¿Está? Es una descripción parcial de la evaluación, por supuesto, porque la evaluación es un mapeo entre todas las variables proposicionales y el 0, 1. Yo acá les di el mapeo solamente de 3 variables proposicionales, la P, la Q y la R. Entonces, miren, P implica R es verdadera para B. Porque P es verdadera para B, eso lo dice acá, y R también. Y verdadero implica verdadero, es verdadero de acuerdo a la definición que di. Así que P implica R es verdadera. Q implica R es verdadera para B, porque Q es falsa, entonces ya está. Cualquier implicación que tenga el antecedente falso va a ser verdadero. Ni siquiera veo qué pasa con R. R vale 1, pero podría valer 0 y también sería cierta Q implica R. Como Q tiene significado 0 de acuerdo a la evaluación B, entonces listo, Q implica R es verdadero de acuerdo a la evaluación B. Ahora, P es verdadero, con lo cual no P es falso para B, ¿no? Esto dice, no P es falso para B. ¿Por qué? Porque P es verdadero para B. Y P y Q es falso para B porque P es verdadero y Q es falso. Y de acuerdo a esta consecuencia de la definición que tenemos acá, bueno, evidentemente esto pasa y esto no pasa. Si este fuera P y este fuera Q, sería verdadero y falso, eso da falso. ¿Está bien? Esto es lo que ya saben. Yo sé que ya lo saben, esto es un poco aburrido, pero hay que ponerse de acuerdo con la terminología. En particular, este simbolito que está acá lo van a ver mucho en lógica. Bueno,
Entonces, ¿qué es una tautología? Una tautología es justo una fórmula que siempre da verdadero. No importa la evaluación, siempre es verdadera. Justo esa es una fórmula que de alguna forma es independiente de la evaluación, ¿no? Porque siempre, no importa cuál sea la evaluación, siempre tiene semántica 1, semántica verdadera. Eso es una tautología. Y hay una propiedad muy importante de la lógica proposicional que dice que para determinar el valor de verdad de una fórmula, por supuesto hace falta una evaluación, pero no hace falta toda la evaluación. Hace falta la información de la evaluación solo de las variables proposicionales que participan de la fórmula. Eso es importante. Es una propiedad obvia, dirán ustedes, puede ser, pero en principio hay que demostrarlo, ¿no? Es una demostración muy sencilla, de todos modos. Dice, si phi es una fórmula y v y w son dos evaluaciones que coinciden en todas las variables proposicionales que participan de phi, y entonces o las dos son verdaderas para b o las dos son falsas. Tienen la misma semántica, dicen lo mismo para las dos evaluaciones. No importa si la evaluamos en b o la evaluamos en w, la fórmula va a decir lo mismo. Porque lo único que le importa a la fórmula de la evaluación es qué valor de verdad tienen las variables proposicionales que participan de esa fórmula. Las que no participan de esa fórmula no van a cambiar la semántica. Esto se prueba muy fácil por inducción, pero lo importante es que esto deriva en un método de decisión, en una forma de decidir si una fórmula es verdadera o falsa para una determinada evaluación. Perdón, si es un método de decisión, quiero decir, para determinar si una fórmula es o no una tautología. ¿Qué es el método de las tablas de verdad? Todo esto, y hay otros métodos también, pero uno muy fácil de entender es el de las tablas de verdad. Esto lo único que formaliza es la idea de que si, por ejemplo, perdón, voy para atrás, uno quiere saber si la fórmula, no sé, P y Q implica P, esta es una fórmula, y uno quiere saber si es o no tautología, si uno quiere decidir si es o no una tautología, y bueno, uno lo que puede hacer, gracias a esta proposición, es probar todas las combinaciones posibles entre los valores de verdad de las variables que participan de la fórmula. Solo esas. Las otras no importan. En este caso hay dos variables que participan de esa fórmula, una que se llama P y una que se llama Q. Entonces uno puede probar todas las posibilidades y si en todas las posibilidades da verdadero, y bueno, entonces es tautología, gracias a la proposición esta, ¿no? Porque eso querrá decir que para todas las evaluaciones, las infinitas evaluaciones que hay, la fórmula va a ser verdadera. ¿Y cómo es una tabla de verdad? Bueno, supongo que lo saben, pero hagamos un ejemplo. Hay muchas maneras de escribirlo, qué sé yo. Podemos, por ejemplo, hacer una tablita, pero consiste en mirar todas las posibilidades, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, no sé, podemos poner, ¿qué hacemos? Ponemos P acá, podemos poner Q acá, tal vez acá podemos poner P y Q primero para hacerlo de a poquito. Entonces voy a poner todas las posibilidades, que serían, no sé, 0, 0, 0 y 1, 1 y 0 y 1 y 1. Entonces, yo tengo que ver acá esto cuánto vale, esta fórmula, qué valor tiene para cada una de las evaluaciones. Lo que puse en cada renglón es una evaluación parcial, por supuesto, solamente el valor de P y Q, pero bueno, la información que me importa de una evaluación. Y entonces, bueno, acá puedo poner el valor de verdad de P y Q. Falso y falso es falso, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero. Y ahora tengo que hacer la implicación entre P y Q y P. P y Q lo tengo acá, P lo tengo acá, entonces hago, miren, hago así, 0 implica 0, bueno, falso implica falso, es verdadero, porque falso implica cualquier cosa. Falso implica, sí, falso implica cualquier cosa. Falso implica, sí, falso implica cualquier cosa. Y ahora, ¿verdadero implica verdadero? Sí, verdadero implica verdadero. Entonces, después miro qué pasa
en la fórmula final, ¿no? Y si solo veo unos, es porque es tautología. Este método se llama el método de las tablas de verdad, se puede escribir de otras maneras también, pero siempre el objetivo es probar con todas las combinaciones. Es imposible probar con todas las combinaciones de evaluaciones, porque hay infinitas evaluaciones, pero uno prueba todas las combinaciones de evaluar a las variables que participan de la fórmula. En este caso, había dos variables, y entonces tengo que mirar 4 casos, porque es 2 al cuadrado, miro todas las posibilidades. Si hubiera 3 variables en la fórmula, tengo que mirar 2 al cubo fórmulas, que es 8, y si hubiera 4 variables en la fórmula, tendría que mirar 2 a la 4 evaluaciones, que es 16. Y así. Tengo que mirar 2 a la n renglones si la fórmula tiene n variables distintas. Eso es lo que está escrito acá. Pero yo sé que ya conocen que es una tabla de verdad. Bueno, y ahora empezamos ahora se empieza a complicar un poquito la notación. Dice, tengo que contarles qué es esto de la consecuencia semántica. Bueno, miren, phi es consecuencia semántica de gamma. Gamma es un conjunto de fórmulas, y phi es una fórmula. Phi es consecuencia semántica de gamma y lo notamos de esta manera. Ven, uso el mismo simbolito que usé antes. Ahora después les explico la diferencia. Pero phi es consecuencia semántica de gamma. Si para toda interpretación B, para toda evaluación B, si toda fórmula de gamma es verdadera para B, entonces phi es verdadera para B. Cuando toda evaluación, cuando para toda fórmula phi de gamma la evaluación da verdadera, a eso lo vamos a notar directamente de esta manera, que es todo el gamma grande, que es un conjunto, es verdadero para B. Entonces, ¿qué es la consecuencia semántica? Es una especie de implicación, ¿no? Claro, dice, si no importa cuál sea la evaluación, en caso de que la evaluación haga verdaderas a todas las fórmulas de gamma, a todas las fórmulas del conjunto gamma, entonces tiene que hacer verdadera a phi. Es una especie de implicación, pero la diferencia es que, claro, la diferencia es que acá hay un conjunto, acá no hay una fórmula, acá hay un conjunto. Entonces, bueno, si gamma fuera, por ejemplo, psi1, psi2, psi3, o un conjunto con 3 fórmulas, y sería equivalente a decir que psi1 y psi2 y psi3 implica, no se escribe así, se escribe con una sola flechita, perdón. Que psi1, y psi2 y psi3 implican phi. O sea que esto es una tautología, querría decir. Y está bien, efectivamente es así. ¿Y entonces por qué usamos esta notación especial y llamamos consecuencia semántica? Bueno, porque vamos a considerar también el caso en que gamma sea infinito. Y cuando gamma es infinito, no podemos escribir esto que está acá. No podemos poner una conjunción infinita. Simplemente eso no es lícito en el lenguaje. Todas las fórmulas son finitas. Y hay una gramática que dice cómo se construye cada fórmula. Entonces no tenemos el recurso sintáctico para escribir una consecuencia infinita, una conjunción infinita. Pero vamos a usar esta notación que está acá para hablar de consecuencia semántica. Entonces tengan siempre en cuenta que gamma puede ser un conjunto infinito. Y en ese caso, phi va a ser consecuencia semántica de gamma cuando, para cualquier evaluación, en caso de que haga verdaderas a todas las fórmulas de gamma, entonces también va a ser verdadera a phi. Y eso pasa para cualquier evaluación. Pero de algún modo, moralmente es esta especie de implicación, ¿no? Bueno. Y otro comentario sobre la notación. Esto es un poco hincha, pero
es la notación que se usa en la literatura. Este simbolito se va a usar para varias cosas. Acá puedo poner una evaluación y acá una fórmula, y esa es la noción de semántica que les di recién. Pero acá también puedo poner ahora un conjunto de fórmulas, y acá una fórmula, y esta es la noción de consecuencia semántica. Hay que acostumbrarse. Siempre habla de verdad, ¿no? Siempre es un simbolito que habla de verdad. Pero a la izquierda puede poner una evaluación, que es un mapeo entre variables proposicionales y el 0,1, o puede poner un conjunto de fórmulas. También es cierto, según esta notación que está acá, que puede poner una evaluación y del otro lado un conjunto de fórmulas. Bueno, estos dos son bastante parecidos. Lo que pasa es que acá hay una fórmula y acá hay un conjunto de fórmulas. Este dice la fórmula phi es verdadera para B y este dice el conjunto es verdadero para B, que eso quiere decir toda fórmula de gamma es verdadero para B. ¿No? Esto es una gamma. Bueno, se van a ir acostumbrando, ese simbolito se usa para distintas cuestiones que tienen que ver con la semántica. Bueno, entonces, sigo. Un conjunto es satisfacible si existe una interpretación que hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto. Es satisfacible si existe una evaluación que hace a todas las fórmulas del conjunto gamma verdaderas. Al menos una evaluación que hace a todas las fórmulas del conjunto gamma verdaderas. Por ejemplo, acá hay un espacio, este espacio que está acá, lo tienen que completar con este símbolo o este símbolo. Este símbolo. ¿Está bien? O sea, si es consecuencia semántica o si no es consecuencia semántica. Pregunto, ¿Q es consecuencia semántica de Q? ¿Será cierto que cualquier evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas de este conjunto unitario Q hacen verdaderas a Q? Y sí, porque tomo una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas de este conjunto, hace verdadera Q, con lo cual hace verdadera Q. Así que, sí. Pregunto, ¿P implica Q? ¿Será consecuencia semántica del conjunto singleton Q? A ver, si tengo una evaluación, cualquier evaluación que sea, que haga verdadera a Q, ¿hará verdadera a P implica Q? Piensen, pongan pausa. Sí, porque si el consecuente es verdadero en una implicación, la implicación es verdadera. No importa si el antecedente es verdadero o falso. Si es verdadero, y si es falso, es verdadero. Así que P implica Q es consecuencia semántica del singleton Q. Ahora pregunto, P será consecuencia semántica del conjunto que tiene dos fórmulas, una es R y la otra es P o Q. ¿Será cierto que para cualquier evaluación que haga verdaderas a las dos fórmulas, también hacen verdadera a P, perdón? No. ¿Me pueden dar una evaluación que haga verdaderas a estas dos, pero que hagan falsa a P? Sí, yo digo que la evaluación B que manda R a 1 y P a 0 y Q a 1 hace verdaderas estas dos. Claro, R obviamente es verdadera. Y P o Q es verdadera también. Pero P acá es falsa, ¿ven? Esta evaluación B no hace verdadera a P, pero hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto. Entonces, P no es consecuencia semántica de ese conjunto. ¿Se entiende? S será consecuencia semántica del conjunto que tiene dos elementos. Uno es R y el otro es P o Q. No por el mismo motivo. Pueden agarrar la misma evaluación que les mostré recién, esta, y le agregan, bueno, P de S igual a 0, ¿no? Así que ahí tienen que este va a ser falso y la evaluación va a ser verdaderas a todas las fórmulas del conjunto. ¿Está bien? Ahora cambio el ejercicio. Ahora tienen que decirme si estos conjuntos que yo voy listando acá son o no satisfacibles. El conjunto vacío, ¿será satisfacible? Es decir, ¿será cierto que existe una interpretación, una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto? Sí, trivialmente. Hay una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto vacío, simplemente porque no hay fórmulas en el conjunto vacío. Eso es trivial. Cualquier evaluación hace verdaderas a todas las fórmulas que están adentro del conjunto vacío, ¿no? Es trivial.
Ahora, el conjunto PQ, el conjunto tiene dos elementos, PQ, ¿será satisfacible? ¿Habrá alguna evaluación que pueda ser al mismo tiempo P y Q verdaderas? Sí, una evaluación que manda P a 1 y Q a 1. Listo. Esa hace, y no importa el resto. Eso prueba que PQ es satisfacible. ¿Habrá una evaluación que hace verdaderas al mismo tiempo a P y Q y también a no P? Y no. Porque si la evaluación hace verdadera a P y Q, en particular tiene que hacer verdadera a P. Pero entonces también no puede hacer verdadera a no P. Si hace verdadera a P, no puede hacer verdadera a no P. Porque no P tiene el significado opuesto a P. Si hace verdadera a P, hace falsa a no P. Entonces, ninguna evaluación puede hacer al mismo tiempo verdaderas a la fórmula no P y a la fórmula P y Q. Entonces, este conjunto no es satisfacible. Ninguna evaluación logra hacer verdaderas a todas las fórmulas del conjunto. Y el conjunto P implica Q y no Q, tampoco es satisfacible, porque si imaginemos por el absurdo que tenemos una evaluación que hace verdadera P. Si hace verdadera P, como tiene que hacer verdadera P implica Q, tiene que hacer verdadera Q. Pero entonces no puede hacer verdadera no Q. Entonces, este conjunto que está acá de tres fórmulas tampoco es satisfacible. Bueno, esta transparencia es para contarles estas dos nociones fundamentales: consecuencia semántica y satisfacible. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Algunos resultados sobre la consecuencia semántica. Miren, no voy a demostrar todos, pero son todos bastante fáciles. Phi es consecuencia semántica del conjunto vacío. Sí, solo sí, phi es tautología. Esto que está acá quiere decir phi tautología. ¿Está bien? Claro, sale de la misma definición de las cosas, ¿no? Tautología quiere decir que es verdadera para toda evaluación, y que phi sea consecuencia semántica del conjunto vacío quiere decir para cualquier evaluación que haga verdaderas a toda la fórmula del conjunto vacío, es decir, para cualquier evaluación, hace verdadera phi. Dice lo mismo. Si phi es tautología, entonces es consecuencia semántica de cualquier conjunto. Claro, porque si phi es verdadera para cualquier evaluación, en particular es verdadera para cualquier evaluación que hace verdaderas a las fórmulas de gamma. Las evaluaciones que tengo que mirar acá son menos que las que tengo que mirar acá. Phi es consecuencia semántica del singleton phi. Porque ¿qué quiere decir consecuencia semántica acá? Quiere decir cualquier evaluación que haga verdadera a la fórmula phi, hace verdadera a la fórmula phi. Sí. Bueno, el 4, es el que a veces trae algunos problemas. Miren, esto dice, si phi es consecuencia semántica de gamma y delta incluye a gamma, entonces phi es consecuencia semántica del grande, de gamma. Tengo un conjunto grande y un conjunto chico. El chico es gamma, el chico es gamma, el grande es delta. Si phi es consecuencia del chico, entonces es consecuencia del grande. Eso dice. Esto a veces trae problemas. Miren, vamos a demostrarlo. Quiero ver que, que phi es consecuencia semántica de delta. Esto a veces se lee delta fuerza phi. ¿Está bien? Así que a veces voy a leer delta fuerza phi en lugar de phi es consecuencia semántica de delta. Bueno, entonces, yo quiero ver eso. ¿Qué quiere decir ver eso? Que para cualquier evaluación que haga verdaderas a todas las de delta, hace verdadera a phi. Entonces digo así, bueno, sea B tal que B hace verdaderas a todas las fórmulas de delta. Esto es una abreviatura para decir que B hace verdaderas a todas las fórmulas que están adentro de delta. Pero si B hace verdaderas a todas las fórmulas de delta, entonces B hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma. Claro, porque gamma está metido en delta. Acá uso esta hipótesis, ¿no? Gamma es un subconjunto de delta.
Si tengo una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas del grande, en particular hacen verdadera a todas las fórmulas del chiquito, ¿no es cierto? Bueno, pero tengo otra hipótesis, que me dice que phi es consecuencia semántica de gamma. Entonces, acá tengo una evaluación que hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma. Y también sé que phi es consecuencia semántica de gamma. Y bueno, entonces esta evaluación tiene que hacer verdadera a phi. Listo. Partí de cualquier evaluación que hace verdadera a gamma y llegué a que hace verdadera a phi. Eso quiere decir que pasa esto que está acá. ¿Está bien? Este a veces trae problemas porque uno dice, ¿cómo puede ser? Pero si es consecuencia del chico, ¿por qué va a ser consecuencia del grande? Y claro, porque el grande impone más condiciones. Entonces hay que mirar todavía menos evaluaciones. ¿Está bien? Bueno, y el 5 dice que que si phi es consecuencia de gamma y que si phi implica psi es consecuencia de gamma, consecuencia semántica, entonces psi es consecuencia semántica de gamma. Ese también es muy fácil de demostrar porque acá lo que tendrían que hacer es decir, bueno, quiero ver que gamma fuerza psi, que psi es consecuencia semántica de gamma, consecuencia semántica de gamma. Y entonces, ¿cómo razonamos? Igual que antes, ¿no? Sea B tal que B hace verdadera a todas las fórmulas de gamma. Entonces, por esta hipótesis que está acá, B tiene que hacer verdadera a phi, y por esta hipótesis que está acá, B tiene que hacer verdadera a phi implica psi, y entonces, si hay una evaluación que hace verdadera a phi y hace verdadera a phi implica psi, no queda otra que tiene que hacer verdadera a psi, ¿no es cierto? Y sí, porque si no, si hiciera falsa a psi, esta implicación no podría ser verdadera, tendría que ser falsa, ¿no? Porque tendría antecedente verdadero y consecuente falso. Así que si hace verdadero el antecedente y hace verdadero a la implicación, era porque el consecuente era verdadero. Y eso prueba entonces 5. ¿Está bien? Bueno. Lo tenía escrito acá el 5. Bueno, es lo que les dije. ¿Está? Y ahora cambiamos la estrategia, cambiamos el enfoque. Hasta ahora les describí una gramática que construía fórmulas. Y analizamos la semántica de las fórmulas. Les dije, estas fórmulas son verdaderas, estas fórmulas son falsas, siempre para una evaluación. Analizamos algunas fórmulas especiales que siempre eran verdaderas, que llamamos tautologías. Estudiamos la noción de consecuencia semántica, que era una especie de implicación entre conjuntos de fórmulas y una fórmula. Y ahora cambiamos. Ahora despojamos de semántica, nos despojamos del significado. No nos importa si es 1 o 0. No voy a hablar de verdad, no voy a hablar de falsedad, no voy a hablar de consecuencia semántica. Otro enfoque. El enfoque es este. Tratemos de, mediante un conjunto de fórmulas especiales que denominamos axiomas, y mecanismos para generar más fórmulas a partir de los axiomas y de otras fórmulas que ya generé, tratemos de capturar todas las tautologías. Esos son los mecanismos deductivos. Los mecanismos deductivos son axiomas, que son ciertas fórmulas especiales que se bautizan axiomas, y después maneras de construir nuevas fórmulas a partir de otras, siguiendo una regla. El objetivo de los sistemas deductivos es capturar las verdades, las tautologías, si quieren, de las lógicas. En este caso, las tautologías de la lógica proposicional. Entonces, ahora viene la propuesta de sistema deductivo que vamos a usar nosotros. Se llama el sistema deductivo SP, por sistema para proposicional, y tiene estas tres axiomas.
Axiomas son simplemente fórmulas, ciertas fórmulas que yo bautizo axiomas, ¿está bien? Una dice, si phi implica psi implica phi, otra dice, pero al final lo que dice no importa mucho ahora. Si uno va a analizar el sistema deductivo, por supuesto que sí, pero son tres fórmulas. Otra dice, si phi implica psi implica rho, entonces si phi implica psi, entonces phi implica rho. Es una especie de distributiva, ¿se dan cuenta? Distribuyen este respecto de esto, ¿no? ¿Está bien? Y después hay otro que dice, si no phi implica no psi, entonces psi implica phi. Es una especie de contrarrecíproco también, ¿no? Aunque el contrarrecíproco debería ser, si no phi implica no psi, entonces no phi, no psi implica no phi. Bueno, acá le sacó el no y no le puso nada. Observen, aunque esto no es importante ahora, va a ser importante más adelante, que los tres son tautologías. Si ustedes hacen la tabla de verdad de estas tres, van a observar que las tres son tautologías. Observen también que no son en realidad fórmulas, son familias de fórmulas, porque acá phi, psi y rho, phi, psi y rho acá, puede ser rellenado con lo que ustedes quieran, pero siempre haciendo un reemplazo sintáctico sistemático, o sea, reemplazan phi por lo que quieren, pero en todos los lugares, reemplazan psi por lo que quieren, pero en todos los lugares, reemplazan rho por lo que quieren, pero en todos los lugares, ¿no? Entonces en realidad representan esquemas de fórmulas, esqueletos de fórmulas, pero todos son tautologías. Y hay una regla de inferencia, este mecanismo de generar nuevas consecuencias a partir de otras, que se llama modus ponens, que seguro que lo vieron varias veces, que dice que si psi y phi son fórmulas, entonces vamos a decir que psi es consecuencia inmediata de phi implica psi y de phi. Vamos a decir que psi es consecuencia inmediata de dos fórmulas. Una fórmula es phi implica psi y la otra fórmula es phi. ¿Está bien? Eso que se nota muchas veces como, bueno, si tenemos que vale phi implica psi y tenemos que vale phi, entonces concluyo que vale psi. Es otra forma de escribir lo mismo. Lo importante es que permite producir una nueva fórmula, una nueva consecuencia a partir de otras dos fórmulas que ya tenía de alguna manera en mi sistema. ¿Está bien? Bueno, una demostración, el sentido técnico de la palabra demostración, de phi en el sistema SP va a ser una cadena finita y no vacía de fórmulas, phi1, phi2, phi3, phi-n, tal que la última, esta que está acá, esta es igual a phi, porque es una demostración de phi. Y cada una de las formulitas que está acá, o es un axioma, o es consecuencia inmediata de fórmulas que están antes en la lista. Eso es fundamental. Ustedes construyen la lista. Phi1, Phi2, Phi3, Phi4, hasta Phi-n. La última tiene que ser Phi. Y cada una de las que pusieron en la lista o es un axioma o es consecuencia inmediata de fórmulas que ya estaban en la lista, de cosas que ya escribí. Es la formalización de lo que llamamos demostración en matemática. ¿Una demostración qué es? Y es un argumento que convence al lector de que algo pasa. Bueno, pero ese argumento va de arriba para abajo y les dice, miren, esto pasa, después esto pasa, porque sí, porque es un axioma o porque no sé, esto pasa porque es consecuencia de lo que ya escribí antes, esto pasa porque es consecuencia de lo que ya escribí antes, esto pasa porque es un axioma y así. Y lo que tienen al final, en la última línea, eso es lo que demostraron. Bueno, esta es la formalización de eso, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en el caso en que haya una demostración de phi, entonces vamos a decir que phi es un teorema. Y también en el sentido técnico de la palabra teorema, ¿no? Vamos a usar este término para decir que existe una demostración de phi. Y lo vamos a notar de esta manera. Esto ya introduce una nueva notación. Yo sé que es mucha pelota, pero es lo que se usa en la literatura. Ya vimos esta. Esta tiene que ver con semántica, con significado de cosas. Y ahora introducimos esta, que va a tener que ver con sintaxis, con mecanismos deductivos. Bueno, se van a acostumbrar, es un poco hincha la semántica. La notación, la nomenclatura. Bueno, entonces,
Ahora que tenemos un mecanismo deductivo, axiomas, regla de inferencia, y tenemos una noción de demostración. Las demostraciones son tiras de fórmulas, pero no cualquier tira de fórmulas. Tiene que cumplir, bueno, estas propiedades que está acá. Lo que pongo al final de esa tira, eso es un teorema. ¿Está? Esas fórmulas son los teoremas. Miren, les voy a demostrar ahora que P implica P es un teorema. Y hay que trabajar para esto, no es fácil. Ustedes me dirán, ¿cómo? Pero si obviamente vale P implica P. Bueno, tienen razón. P implica P es una tautología. Eso es bien fácil de demostrar. Se hace una tablita de verdad con 2 líneas, con 2 renglones. Porque hay una variable proposicional, así que 2 a la 1 renglones. Está bien. Pero yo no quiero ver que P implica P sea una tautología. Yo quiero ver que P implica P sea un teorema. No, son dos nociones distintas. Una, tautología, tiene que ver con semántica. La otra, teorema, tiene que ver con sistemas deductivos, axiomas y reglas de inferencia. Entonces, el objetivo es que las tautologías coincidan con los teoremas. Hacia eso apuntan los sistemas deductivos, pero todavía no lo sabemos. Entonces, les voy a probar que P implica P es un teorema. Les voy a dar una demostración en el sentido técnico de la palabra de que es un teorema. Miren, empieza así. Y esto no es fácil, ¿eh? No es fácil entender, sacar. Es un rompecabezas, pero es un rompecabezas bastante difícil. No es fácil encontrar la demostración a veces. Nosotros no le vamos a pedir que ustedes sepan demostrar esto. Yo necesito contarles qué es un sistema deductivo. Este sistema deductivo se llama sistemas deductivos a la Hilbert, al estilo de Hilbert. Hay otros. Y este sistema deductivo, en este sistema deductivo no es fácil encontrar demostraciones, lo admito. Es cómodo para hacer la teoría de la metateoría de la lógica proposicional y de la lógica primer orden. Pero no les vamos a pedir a ustedes que sepan demostrar esto. ¿Está? Sin embargo, yo necesito que ustedes entiendan qué es una demostración. Les voy a dar una demostración de P implica P. Primer paso, dice así. Esto, piénsenlo como galerazo, no importa. No, me interesa que sigan el procedimiento. Miren, esta es una instanciación del axioma que se llama SP1. El primer axioma. Claro, porque ponen rojo implica, paréntesis, azul implica rojo. Es una instanciación. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué pusiste P implica P en el rol de psi? ¿Por qué pusiste P en el rol de phi? No, bueno, porque así sale. ¿Está bien? De vuelta, sigan el argumento. No les pido que tengan la intuición de dónde salió esto. Igual, no es tan difícil. Pero, digamos, para un computador es bastante fácil, para un humano no. Pero no se preocupen por esto. No es algo que vayamos a evaluar. Así que, muy bien. ¿Por qué puedo poner eso en una demostración? Y porque es un axioma. Listo, está bien. Voy bien. No sé hacia dónde voy, pero voy bien. Y este ya también, ¿no? Miren, es una instanciación de SP2. Lo es, pero no se les iba a ocurrir ni loco. Yo lo reconozco, ¿está bien? Entonces acá dice, ¿por qué es una instanciación de SP2? Porque reemplazan phi con rojo, psi con azul y rho con, no sé, violeta, rosa, ¿está bien? ¿Y eso por qué vale? Bueno, vale porque es axioma. ¿Por qué lo puedo meter en la demostración? Porque es un axioma. Yo puedo meter todos los axiomas que quiera en una demostración. Miren, hay un mapeo, un matching entre phi y p, psi y p implica p, y rho y p. Reemplacé sistemáticamente en todos lados. Bueno, muy bien. Segundo paso fue ese. ¿Por qué lo pude meter? ¿Por qué pude escribir eso en una demostración? Porque es un axioma. Bueno, sigo. Ahora uso la regla de inferencia, uso el modus ponens. Tenía en la línea 1 rojo, en la línea 2 tenía rojo implica azul, concluyo azul. Eso es lo que me permite hacer el modus ponens. Entonces ahora tengo una nueva, hasta ahora les probé que esta fórmula que está acá es un teorema. Que la fórmula que dice P implica P implica P implica P implica P. Un trabalenguas. Este es un teorema. No es la que me interesaba. A mí me interesaba probar que este era un teorema. Pero bueno, está bien. Este es un teorema porque es la última fórmula de una demostración.
A las de demostraciones a veces se las llama derivación. Y ahora vuelvo a meter un axioma. P implica P. Este es un axioma, es una instanciación de SP1. Bueno, muy bien. Y ahora hago modus ponens entre la línea 3 y la línea 4. Siempre modus ponens de cosas que estaban antes en la lista, ¿está bien? O bueno, más arriba en la lista, digamos. Entonces, la línea 3 decía rojo implica azul, la línea 4 decía rojo, listo, concluyo azul. Y lo que concluí es lo que quería demostrar. Entonces, P implica P es un teorema. ¿Ven la diferencia entre probar que algo es un teorema y probar que algo es una tautología? Nada que ver, nada que ver. Pero el objetivo de los sistemas deductivos es que las tautologías coincidan con los teoremas. Y algo más fuerte todavía también que van a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, bien. Sigamos. Bueno, entonces concluimos que P implica P es un teorema, lo notamos de esta manera. Bueno, miren. Voy a introducir ahora la noción de consecuencia sintáctica. Vieron antes la noción de consecuencia semántica. Ahora viene la noción de consecuencia sintáctica. Phi es consecuencia sintáctica de gamma, y lo notamos de esta manera, otra vez el simbolito pero que tiene un palito horizontal. Si existe una cadena finita, no vacía, Phi1, Phi2, Phi3 hasta Phi n, de fórmulas tal que, la última es Phi, hasta ahí la misma definición que de demostración. Phi es un axioma, o Phi es consecuencia semántica de Phi K y Phi L, donde Phi K y Phi L están antes en la fórmula, igual que antes, pero ahora permite también que cada Phi sub I esté en gamma. Es una especie de agrandar el conjunto de axiomas. Ahora ya no trabajo con los axiomas SP1, SP2, SP3, sino que agrego axiomas propios, axiomas adicionales, no son axiomas, no se los llama axiomas, sino que son fórmulas de este conjunto que está acá. Podría poner en ese conjunto P, por ejemplo. P no es un axioma, pero podemos jugar a encontrar demostraciones con los tres axiomas SP1 y SP2 y SP3 y otras cosas. Axiomas propios de la teoría. Porque a esto se lo llama teoría. A gamma se lo llama teoría. Entonces, Phi1, Phi n se llama derivación de Phi a partir de gamma, gamma se llama teoría, decimos que Phi es un teorema de la teoría gamma. Yo sé, introduje muchas notación y mucha terminología, se van a ir acostumbrando. No es delirante llamarlo teoría y llamarlo teorema y llamarlo demostración o derivación, porque al final es la formalización de lo que en matemáticas llamamos demostración, teorema y teoría, ¿no? Una teoría es un conjunto de fórmulas que dicen algo acerca de una clase de objetos matemáticos que estamos estudiando. No quiere decir que valgan en todos lados, como los axiomas. Valen para los objetos que queremos estudiar. Esa es la teoría para esos objetos. Y después, cuando uno quiere razonar en una teoría, y bueno, usa esos axiomas adicionales de gamma. Los usa porque quiere solo estudiar esos objetos matemáticos y no otros. Bueno, pero entonces, una consecuencia sintáctica es una demostración, a veces lo llamo demostración, de Phi, pero no una demostración a secas, una demostración a partir de una teoría gamma. Porque se pueden usar en esa teoría gamma, se pueden usar como si fueran axiomas las fórmulas de esa teoría gamma. Bueno, entonces, miren, lo que buscamos con un sistema axiomático, lo que buscamos es esto. Buscamos esto. Buscamos que Phi sea consecuencia sintáctica, sí, solo sí, consecuencia sintáctica de gamma, sí, solo sí, Phi es consecuencia semántica de gamma. Esto buscamos. Esto es lo que busca todo sistema axiomático, por lo menos todo sistema axiomático que quiera vincularse de algún modo con la semántica. Y no es fácil ver eso. Pero hay una implicación que sí es fácil. Y es que si Phi es consecuencia sintáctica de gamma, es decir, hay una derivación de Phi a partir de la teoría gamma, entonces Phi es consecuencia semántica de gamma. A eso se lo llama correctitud. Correctitud en el sentido de que las cosas que el sistema prueba, que es esto que está acá,
son verdaderas, en el sentido de consecuencias semánticas. Si quieren acá, véanlo de esta manera, que es un caso particular, pero esto. ¿Qué dice? Que las tautologías coinciden con los teoremas. Es un caso particular de esto. Bueno, lo que uno puede ver fácil es que los teoremas son tautologías. Y en un escenario más general, que las consecuencias sintácticas de una teoría gamma son consecuencias semánticas de ese mismo conjunto gamma. ¿Está bien? Bueno, y entonces, esto es lo que les quiero demostrar ahora. Voy a borrar esto porque si no los voy a confundir. Ah, no puedo borrar ahora. Bueno, no sé qué pasó. No importa, les hago la demostración. Esto ya lo vieron. Ahora no lo miren, no forma parte de la demostración. Quise usar un pedacito de la hoja y no sé por qué no me deja borrar. Bueno, entonces, miren. Voy a demostrarles que si phi es consecuencia sintáctica de gamma, entonces phi es consecuencia semántica de gamma. Y esta sí es una idea nueva y linda que no vieron hasta ahora. Y es la siguiente. Por supuesto, la hipótesis va a ser que, bueno, phi es consecuencia sintáctica de la teoría gamma. Es decir, que existe una cadena finita y no vacía, phi1, phi-n, de fórmulas de P, tal que phi-n, la última, es phi, y cada phi es un axioma, o es un axioma propio de la teoría gamma, o es consecuencia de cosas que estaban antes en la lista. Hasta ahí la hipótesis. Lo interesante es que vamos a hacer inducción en la longitud de la derivación de phi a partir de gamma. En este n, acá, en la cantidad de fórmulas que requiere la demostración para probar phi. Ahí es donde hacemos la inducción. Va a ser una demostración por inducción en n. Ahora les cuento los detalles. Planteamos la propiedad P de n que dice, si phi1, phi-n es una derivación de phi a partir de gamma, si la lista phi1, phi-n es una derivación de phi a partir de gamma, entonces, si una evaluación hace verdadera a todas las fórmulas del gamma, entonces la evaluación hace verdadera a phi. ¿Está bien? Bueno, o sea, vale que phi es consecuencia semántica de gamma para phi's que tengan derivaciones de n fórmulas. Esa es una propiedad. Vamos a probar que vale p para todo número natural, mayor o igual que 1. Entonces, el caso base es probar p de 1, ¿no? Cuando n es 1, porque la derivación más chiquita que podemos concebir es una derivación que tiene un elemento. Entonces vamos a ver que vale p de 1. Supongamos una evaluación b que hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma. Es esto, estoy asumiendo esto que está acá, y voy a querer probar esto que está acá. Supongamos una evaluación b que hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma. Queremos ver que, bueno, que vale la implicación, con lo cual queremos ver que vale que la fórmula es verdadera para b, ¿no es cierto? Entonces miren, si la derivación tenía longitud 1, si n acá era 1, y bueno, hay dos posibilidades. O phi-n, que es igual a phi, es un axioma de SP, y en ese caso va a valer para la evaluación para la evaluación B, porque cualquier axioma de SP es una tautología, eso lo pueden chequear en 2 patadas. La otra posibilidad es que fuera un axioma propio de gamma. O sea que phi estuviera en gamma. Y en ese caso, también phi vale para B, porque tenía la hipótesis esta de que B hacía verdaderas a todas las fórmulas de gamma, con lo cual, en particular, B hace verdadera a la fórmula phi. Entonces, el caso base es cuando tenemos una derivación de un paso, de un elemento. Ese un elemento o podía ser un axioma de SP o podía ser un axioma un axioma propio de la teoría gamma, un elemento de gamma. En los dos casos, pruebo que la evaluación hace verdadera la fórmula. Con lo cual, listo, probé lo que quería. Supuse que valía esto y probé que valía esto. Pero eso solo en el caso base lo hice por ahora. Ahora viene el paso inductivo. Paso inductivo.
De vuelta, voy a suponer que existe una evaluación que hace verdaderas a todas las de gamma, y voy a suponer que vale P de M para todo M menor o igual que N. Y voy a ver que vale para N más 1, ¿no? La hipótesis inductiva generalizada, ¿está? Bueno, miren, quiero ver que vale P de N más 1. Entonces voy a considerar una derivación de longitud de N más 1. La derivación de longitud N más 1 es esta. Φ1, Φ2, Φ3, Φn, Φn más 1, que es igual a Φ. Esta es una derivación de Φ a partir de gamma, pero tiene N más 1 pasos ahora. Y el truco ahora, esto es lindo, es este. Me pregunto quién es Φ. ¿Quién es Φ? Bueno, Φ es Φn más 1, la última, ¿no? ¿Quién es? Bueno, podría ser que fuera un axioma de SP. Es cierto, en ese caso no soy muy bueno haciendo demostraciones, porque al final si lo último que puse después de N más 1, de N pasos, como N más 1 pasos pongo un axioma, bueno, lo podría haber puesto al principio, ¿no? No fui muy sucinto, por lo menos. Está bien, pero es una posibilidad. Eso es igual que en caso base. Otra posibilidad es que como último paso haya puesto un axioma propio de la teoría gamma. Bueno, está bien, no soy muy bueno haciendo demostraciones, pero es igual que el caso base. Podría ser. Y el caso interesante es este. Miren. El caso interesante, se los voy a dibujar mejor acá. Es que yo tenía una derivación, ¿no? A ver, Φ1 va muy, muy largo hasta Φn más 1, que es Φ. Entonces lo que podía hacer es que esta última fuera consecuencia de dos fórmulas que estaban antes en la derivación. Por ejemplo, de una Φ y de una Φj, que venían, no sé, antes, en algún lugar. Si fue consecuencia inmediata, quiero decir, modus ponens, no podían ser cualquiera Φ, Fj, tenían que tener cierto patrón, si no, no puedo aplicar el modus ponens, ¿no? Entonces, puedo pensar, por ejemplo, que Φ es de la forma Φj implica Φ, y Φj es de la forma Φj. Entonces, si Φj es Φj y Φ es Φj implica Φ, entonces yo puedo aplicar modus ponens entre Φ y Φj, ¿no es cierto? Entonces el truco ahora es este, es mirar a este pedacito de derivación, ese pedacito. Ese pedacito es una derivación de Φj a partir de gamma. Pero es una derivación de J pasos. Y J es menor que N más 1. Entonces puedo aplicar la hipótesis inductiva y concluir que para esta derivación que está acá, vale que B hace verdadera a Φj. ¿Se dan cuenta? El truco es mirar no toda la derivación, un cachito, un segmento inicial de derivación, perdón, no toda la derivación, sino un cachito inicial. J pasos de derivación, no N más 1, J pasos de derivación. Y usar la hipótesis inductiva. Y ahí entonces, bueno, la hipótesis inductiva me dice que, bueno, que vale la última fórmula de la derivación para la evaluación B. ¿No? Eso es justo lo que dice ¿no es cierto? La hipótesis inductiva, ¿no? Que si vale, bueno, que si esto lo tengo como hipótesis, ¿no? Que B es una evaluación que hace verdadera todas las de gamma, eso está, pero entonces, bueno, tiene que pasar esto. Lo que concluye la hipótesis inductiva es esto. Pero lo hace sobre un pedacito de la derivación, no sobre toda la derivación. Sobre toda la derivación es lo que yo quiero probar. Entonces, por un lado tengo eso. Y por otro lado, miro ahora otro cachito de la fórmula, digamos, de la derivación, perdón, este cachito que está acá, hasta el I, y de vuelta, como I es menor estricto que N más 1, puedo usar la hipótesis inductiva, y esto me dice que la evaluación hace verdadera a Φi ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, la evaluación hace verdadera a Φ, y la evaluación hace verdadera a Φj. Ahora, Φ es Φj implica Φ. O sea que a esta la hace verdadera, y esta es verdadera. Y si a esta la hace verdadera y la implicación es verdadera, no queda otra que hacer verdadera a Φ.
Es un argumento que ya vimos otras veces más atrás, ¿no? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, el truco acá es hacer inducción en la longitud de la derivación, porque voy a mirar segmentos iniciales de la derivación, que son más cortos que la derivación total. ¿Está? Y entonces listo, porque si tengo una evaluación que hace verdadera phi y hace phi j, y pasa esto que está acá, y bueno, no queda otra que la evaluación haga verdadera phi, que tiene que ser así por la semántica de la implicación, nada más. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bueno, eso es lo que está escrito acá. ¿Está bien? Esta es una técnica nueva, entonces, hacer inducción en la longitud de una derivación, en la longitud de una demostración. Eso me parece una idea interesante, nueva. Miren, ejemplos de consecuencias sintácticas. P será consecuencia sintáctica del singleton P. O sea, ¿habrá una demostración de P a partir de la teoría P? Sí. ¿Cuál es la demostración? P. Punto. Listo. P, ahí tenés una derivación. ¿Por qué es una derivación a partir de la teoría singleton P? Porque usa el axioma propio de la teoría. Lo único que tiene. Pobre. Miren, phi implica P, no importa cuál sea phi. Phi implica P es consecuencia sintáctica del singleton P. O sea, phi implica P, no importa cuál sea phi, es un teorema de la teoría singleton P. Acá sí hay que hacer una demostración. Acá hay que, no es, la demostración tiene 3 pasos, pero hay que hacerlo. Y no es fácil, ¿eh? Miren, ahí va la demostración. La derivación de phi implica P a partir de P. P, ¿por qué puedo escribirlo? Porque es un axioma propio de la teoría. Está en este conjunto que está acá. Segundo paso. P implica, phi implica P. Eso es SP1, es una instanciación de SP1. Vale, o sea, lo puedo poner como fórmula en la demostración. Siguiente paso, mode points, entre 1 y 2. Listo, phi implica P. Observen que no importa cuál sea phi, siempre vale que phi implica P es teorema del conjunto unitario P. ¿Está bien? Ahora más difícil. Miren, Q no es consecuencia sintáctica del singleton P. Pero entonces ahora, ¿cómo hacemos? Porque, ¿cómo pruebo que algo no es un teorema? O sea, hay que mirar infinitas posibilidades y probar que ninguna me lleva a concluir Q a partir de P. ¿No? ¿Cómo hacemos? Bueno, y acá usamos esta propiedad que teníamos de correctitud, que decía que si una fórmula era consecuencia sintáctica de una teoría, entonces era consecuencia semántica de una teoría, ¿no? Se lo que vimos recién. Y entonces, si podemos probar que, ahora el contrarrecíproco, ¿no? Si pasa esto, entonces tiene que pasar esto, ¿no es cierto? Y observen que Q no es consecuencia semántica de P. Eso sí es fácil de probar. Creo que lo vimos incluso, no sé, vimos casos parecidos. Bueno, ¿es cierto que cualquier evaluación que haga verdadera a todas las fórmulas de acá hace verdadera esta? No, tengo una evaluación que hace verdadera a P y falsa a Q. Hace verdadera a este conjunto y hace falsa a esta fórmula. Con lo cual, Q no es consecuencia semántica de P. Pero gracias a esta implicación, entonces, Q no es consecuencia sintáctica de P. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, acá el truco fue usar la correctitud del sistema. La correctitud decía esto que está acá, o sea, que lo que demostraba el sistema era verdadero.
o que lo que demostraba sintácticamente a partir de una teoría era verdadero para la teoría. Y entonces nos valimos de la correctitud del sistema para concluir que no puede haber demostración de Q a partir de P. ¿Está? ¿Se entendió? Yo sé que no me pueden contestar, pero mi cabeza está configurada para dar la clase de esta manera, no puedo evitarlo. Bueno, miren, cualquier fórmula phi es consecuencia sintáctica del conjunto P y no P. O sea, el conjunto P y no P demuestra cualquier cosa. A partir de él puedo demostrar cualquier cosa. Bueno, es un conjunto que se llama inconsistente, lo van a ver, lo vimos, ¿no? Vimos satisfacible. Van a ver ahora en la próxima slide o algo así, que es un conjunto consistente, pero es un conjunto inconsistente. De alguna forma un conjunto que tiene propiedades patológicas, pero bueno, resulta que a partir de un conjunto que tiene una fórmula y su negación, en particular un conjunto inconsistente, puedo demostrar cualquier fórmula. Bueno, miren, hay que hacerlo, ¿eh? No, hay que hacerlo. Esto es SP1. No P implica, no phi implica no P, eso es SP1. Después, en OP, eso es un axioma propio de la teoría. Evidentemente, la teoría tiene dos fórmulas. Una de ellas es no P, lo puedo escribir. Después, no P implica no phi. Eso es verdadero. Eso puedo escribirlo porque está porque hago modus ponens entre 1 y 2. Después, eso es SP3. No phi implica no P, implica P, implica phi. Yo sé que es escalerazo. Síganme, créanme que es SP3, es fácil de verificar. Ahora hago modus ponens entre 3 y 4. ¿Ven? Porque calza justito. Concluyo P implica phi. Ahora, P es un axioma propio de la teoría. Está en gamma 4. Y finalmente, modus ponens, concluyo phi. Así que puedo concluir cualquier fórmula a partir de este conjunto que tiene una fórmula y su negación. Bueno, dos nociones, bueno, una noción más, conjunto consistente y sistema consistente. Un conjunto de fórmulas es consistente si no existe una fórmula que es derivada a partir del sistema y refutada a partir del sistema, es decir, demostrada su negación. Un sistema es consistente cuando no puedo encontrar una fórmula que sea demostrada y también su negación demostrada. Con dos demostraciones distintas, por supuesto, pero que haya una demostración para phi y que haya una demostración para no phi. Un sistema es inconsistente cuando no pasa esto. Es inconsistente cuando existe una fórmula phi que es demostrada y refutada. Demostrada y demostrada su negación. Y un sistema en general se llama consistente cuando no existe una fórmula que sea demostrada y refutada en el sistema. Bueno, el sistema SP es consistente, por suerte, porque si no estaríamos trabajando con un objeto poco útil. De los axiomas que di, SP1, SP2, SP3, no puedo concluir una fórmula y su negación. No, eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Bueno, muy fácil. Tomen cualquier evaluación, por correctitud, todo teorema de SP es verdadero. Para B, porque porque es correcto, por lo que ya vimos, y entonces pasa esto, si phi es un teorema, entonces, bueno, como va a ser verdadero para toda evaluación, en particular va a ser verdadero para B, y si es verdadero para B, esperen que no sé qué hice con algo en la pantalla, y si es verdadero para B, es falso para no B, y entonces, de vuelta por correctitud, no tiene que ser demostrable no phi. Entonces, si phi es teorema, entonces por correctitud es verdadera para la evaluación B. Pero entonces no phi es falsa para la evaluación B, y de vuelta por correctitud, para el contrarrecíproco, es
no es demostrable, no phi. Así que si phi es demostrable, no phi no puede ser demostrable. Entonces el sistema SP tiene que ser consistente. No puede pasar esto. No puede ser que demuestre a la vez phi y a la vez no phi. Porque si demuestra phi, no puede demostrar no phi. ¿Está? Por suerte, trabajamos en un sistema consistente. Bueno, no puede pasar que phi y no phi sean teoremas. Bueno, miren, algunos resultados sobre la consecuencia sintáctica. Bueno, si se fijan, estos son los mismos enunciados que vimos antes sobre consecuencia semántica. Antes acá había puesto consecuencia semántica y reemplazando en estos enunciados sistemáticamente este simbolito por este simbolito. Pero ahora estamos hablando de consecuencia sintáctica, no semántica. Miren, si phi es consecuencia sintáctica del vacío, eso pasa porque phi es teorema. Y al revés, si phi es teorema es consecuencia sintáctica del vacío. Sale de la definición, nada más. Esto quiere decir que puedo demostrar phi usando SP1, SP2, SP3 y axiomas adicionales que están en el conjunto vacío, o sea, ningún axioma adicional. Y esto quiere decir que phi es demostrable a partir de SP1, SP2 y SP3. O sea, la misma cosa. Si phi es un teorema a secas, entonces es un teorema de cualquier teoría. Claro, si pude demostrar phi solo usando SP1, SP2, SP3, entonces puedo demostrar phi usando SP1, SP2, SP3 y quizás axiomas de gamma. Simplemente no los uso. Phi es teorema del singleton phi. ¿Cuál es la demostración? Phi. Y ahora este que nos había costado un poco en el caso semántico, parece más fácil, más fácil de entender. A mí me parece más fácil de entender en el caso sintáctico, porque acá dice, si puedo demostrar phi a partir de los axiomas propios de gamma, y ahora tengo un delta más grande que gamma, y entonces también lo puedo demostrar a partir de delta. Y obvio, si pudiste demostrarlo a partir del chico, lo tenés que poder demostrar a partir del grande. Simplemente no uses lo que te sobra y ya. Y este dice que si phi es consecuencia sintáctica de gamma y phi implica psi es consecuencia sintáctica de gamma, entonces phi es consecuencia sintáctica de gamma. Esto es nada más que aplicar modus ponens, obvio. A partir, si pude demostrar phi, pude demostrar phi implica psi a partir de gamma, y bueno, aplico modus ponens y obtuve también psi. Tampoco hay mucho para demostrar. ¿Está bien? Pero lo interesante es que son los mismos enunciados que vimos antes. No es casual, porque la verdad, yo les digo, la verdad es que estas dos cosas coinciden. O sea, consecuencia sintáctica va a coincidir con consecuencia semántica. Pero no lo vimos todavía. Por ahora, lo único que vimos es que consecuencia sintáctica implica consecuencia semántica. ¿Está bien? Pero la verdad es que vale el sí solo sí. ¿Sí? Bueno, ya estoy cansado. Estamos terminando. Estudiamos la lógica proposicional, dos aspectos, el aspecto semántico y el aspecto deductivo. A esto se llama teoría de modelos, a esto se llama teoría de prueba. Acá estudiamos nociones como tautología, que quiere decir verdadera para toda interpretación, consecuencia semántica, que quiere decir toda evaluación que hace verdadera, pero en fin, hablando de evaluaciones todo el tiempo, de significados, de ceros y unos, de verdaderos y falsos, conjuntos satisfacibles, y en el costado del método deductivo estudiamos la noción de teorema, que quiere decir que tiene demostración, de consecuencia sintáctica, de conjunto consistente, pero acá de este lado nunca hablamos de ceros y unos, de verdaderos y falsos, de evaluaciones. Hablamos de otras cosas, hablamos de axiomas, de reglas de inferencia, de consecuencia sintáctica. Ahora, la verdad es que estas cosas van a coincidir. Esto va a ser lo mismo que esto. Esto va a ser lo mismo que esto. Y esto va a ser lo mismo que esto. Pero todavía no lo vimos. Vimos algunas implicaciones, pero no todas. Y ahí es donde cobra un poco más de sentido el mecanismo deductivo. Es otra manera de llegar a las verdades. Otra manera de llegar a las tautologías. No mirando, en esta lógica, si quieren, tablas de verdad, sino mirando teoremas, listas de fórmulas encadenadas que llevan a una conclusión. Antes de terminar, quería contarles algo sobre computabilidad. Miren, se pueden codificar las fórmulas con números naturales. De la misma manera que codificamos programas con números naturales, se pueden codificar fórmulas con números naturales. Es laborioso, hay que hacerlo, pero se puede. A cada fórmula le puedo asignar un número, mayor que 0.
Cada número positivo representa una única fórmula. Hay 1000 maneras de hacerlo. Ahora, miren esto. Se puede decidir de manera computable si una fórmula es un axioma o no. O sea, esta función ax de x que dice verdadero si la fórmula de número x es un axioma o falso si no, esto se puede programar. Porque los axiomas son 3, quiero decir 3 formas, 3 esquemas, 3 esqueletos. Y uno puede hacer un programita que agarre un número, lo decodifique como fórmula y se fije si es un axioma o no. Créanme, eso se puede. No lo vamos a hacer en la materia. Ni siquiera forma parte de lo importante en la materia. Pero a esta altura deberían convencerse de que sí, que tiene que ser así. Hay que hacer un programita, puede ser más difícil o más fácil, pero no, miren, en Haskell lo pueden hacer muy fácil. Otra. Se puede decidir de manera computable si una fórmula es consecuencia inmediata de otras dos. Es decir, esto, ¿no? Una fórmula, una función que reciba 3 números naturales, pero que los entienda como fórmulas, y que diga verdadera si la fórmula z es consecuencia inmediata de las fórmulas x e y. Eso también se puede, porque modo ponens es muy bobo. Dice, si vale phi, y vale phi implica psi, entonces concluyo psi. Ese esquema, eso se puede programar, es fácil. De hecho, todas estas son funciones polinomiales, o si quieren, primitivas recursivas, que es lo que conocen ustedes. ¿Está? Miren, esto no se los voy a demostrar, pero convénzanse de que esto son todas funciones computables. Y entonces, ahora, ¿qué es una derivación o una demostración? Una demostración es una lista finita de fórmulas, o sea, una lista finita de números, o sea, un número. Porque ya sabemos codificar listas finitas de números con números. Entonces codificamos la derivación φ1 φn como la codificación del número para φ1, número φ2, número para φn, la manera que conocemos de codificar listas finitas de números naturales. Y entonces tenemos esta función que también es computable. Es una función que toma un x, pero que lo entiende como derivación, y que devuelve 1 si es una demostración válida o 0 si no. ¿Está bien? Entonces, se fija si es válida. Si lo que puse en cada posición es un axioma o es consecuencia inmediata de fórmulas que estaban antes. Es un programita, no sé, cuadrático, pónganle, o muy fácil de hacer. O no sé si muy fácil. Por ahí, para ustedes, para mí no sería muy fácil. Pero quiero decir, intuitivamente se hace. ¿Está? Agarra la X la mira como lista de números, a cada número lo mira como una fórmula, y después se fija si del principio al final cada uno es un axioma o son modus ponens de cosas que estaban antes en la lista. Eso. No importa, acá está esto, véanlo si quieren. Y entonces ahora, miren este programa. Esto sí es interesante. Miren este programa. Dice, sí, o pseudo programa. Si el... D es una variable, ¿no? Bueno, empieza en 0. D por demostración le puse. Si D es una demostración válida, porque podría ser que D se codifique una lista cualquiera de fórmulas, ¿no? Pero si D es una derivación válida, y lo que hay en la última posición de D es X es el input, como siempre, entonces termina. Si no, probá con sumarle 1 a D y volver a probar. Entonces, ¿qué hace este programa? ¿Cuál es el dominio de este programa? El dominio de este programa son los X para los cuales este ciclo termina. ¿Y cuáles son los ciclos para los que este ciclo termina? Bueno, son los ciclos para los cuales se encuentra una demostración para X. Encuentra una cosa D, que es una derivación válida, y en la última posición de D está X. O sea, X es un teorema. Entonces, ¿cuál es el dominio de este programa? Los teoremas. Entonces, el conjunto de teoremas es un conjunto computablemente enumerable. Y eso pasa para cualquier sistema axiomático razonable. Cualquier sistema axiomático que tenga, por ejemplo, finitos axiomas, que es lo que pasa con el sistema que estamos estudiando. ¿No? ¿Se entiende que hace este programita? Va buscando a lo bestia. Empieza con D igual a 0, D igual a 1, D igual a 2, D igual a 3. Muchos de esos D no tienen sentido siendo vistos como derivaciones, pero muchos de esos sí. Justo me quedó un D que codificaba una derivación válida. Me fijo si lo que hay al final es una X.
O sea, la fórmula X. X es un número, pero entienden, codifica una fórmula. Y entonces, y si la encuentra, para. Y si no, sigue buscando, busca lo bestia. Todas las derivaciones posibles busca. ¿Está bien? Fuerza bruta. Pero el dominio es el conjunto de teoremas. Entonces, el conjunto de teoremas es un conjunto, el conjunto de teoremas de SP es un conjunto computablemente enumerable. Y les dejo esta pregunta para la próxima. ¿Será el conjunto de teoremas de SP computable? ¿Qué es computablemente enumerable? Ya lo vimos, se los probé acá. ¿Será computable el conjunto de teoremas? Bueno, piénsenlo y la clase que viene se los digo. Sí, espero acordarme. Bueno, creo que acá termina. Listo, la clase que viene cerramos proposicional y empezamos la siguiente, lógica de primer orden. Chau.